Un saludo de paz y bien para todos. Soy Fabián Ramos Zambrano y hoy vamos a hablar sobre el celibato en la iglesia. Vamos a ver por qué los sacerdotes de la Iglesia Católica no contraen matrimonio. ¿Cuál es la razón? Vamos a revisar el tema a la luz de las Escrituras. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras sobre el tema del celibato? ¿Será que es cierto que se trata de un invento de la iglesia? O como algunos dicen incluso que se trató de un invento muy astuto de la iglesia en una época particular de la historia en la que se intentaba simplemente que los bienes que estaban en cabeza de los sacerdotes, de los obispos, quedaran en manos de la iglesia y no quedaran en manos de sus hijos, de sus herederos, ¿no? Sino que los bienes pasaran a manos de la iglesia. Vamos a desvirtuar esos mitos que se construyen simplemente con el ánimo de protestar contra la doctrina de la iglesia basada en las Santas Escrituras. Bien, vamos a iniciar con lo que el mismo Señor Jesús dice sobre el particular. Se trata de un texto que pareciera que por muchos es pasado por alto, y de hecho cuando veamos la manera como Jesús se expresa en este texto, tal vez encontremos la razón de por qué es tan polémico esta disciplina de la iglesia sobre el celibato. Porque el Señor va a terminar, después de hacer su explicación, va a terminar diciendo: el que tenga oídos que entienda. Y eso tal vez es cuando se habla en un lenguaje que no para todos va a resultar de fácil entendimiento. Veamos lo que expresamente va a decir Jesús. Voy a hablar de lo que el Señor nos transmite en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 19. Pero voy a simplemente dar el contexto de la cita, y el contexto es que el Señor Jesús está hablando del matrimonio. Unos fariseos llegan y le hacen una pregunta capciosa con el ánimo de hacerle caer en error. Y le preguntan sobre si era posible que el hombre le diera carta de despido o se pudiese divorciar de su mujer. Si eso era o no posible, le preguntaba. Y Jesús de modo categórico responde que no, que el hombre y la mujer se hacen una sola carne. Por tanto, el Señor enfatiza en lo que la iglesia pregona, en la indisolubilidad del matrimonio. Hombre y mujer que han contraído nupcias se hacen una sola carne, y eso que Dios ha unido no ha de separarlo el hombre. Ese es, digamos, la primera intervención del Señor Jesús, resaltando la importancia del matrimonio y elevando incluso el matrimonio a la categoría de sacramento como la iglesia lo presenta. Entonces esta es una primera enseñanza del Señor, la indisolubilidad del matrimonio. Claro, ante esta respuesta tan contundente del Señor, los fariseos que la escuchan y los mismos discípulos y la gente que lo escucha se dan cuenta de la dureza de estas palabras, del compromiso de estas palabras, y prácticamente terminan diciendo que así entonces es mejor al hombre no casarse, que en ese sentido, si de eso se trata, de vivir por siempre atado, unido a su pareja, y no tener la posibilidad de separarse en el momento que lo consideren, si de eso se trata el matrimonio, entonces es mejor no casarse, dicen algunos. Y aquí es donde viene lo que el Señor Jesús va a decir justamente sobre el celibato, para que tengamos la atención puesta en lo que vamos a leer a continuación. Hablo del verso 10 del capítulo 19, como lo he dicho, del Evangelio de San Mateo. Va a decir el Señor Jesús lo siguiente: le dijeron sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse, lo que acabo de decir. Pero él, Jesús el Señor, respondió: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. No todos entienden ese lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay, la palabra que va a utilizar, atención, porque hay eunucos, ya lo vamos a explicar, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda.
quien pueda entender, que entienda. Y me quiero detener en esas palabras del Señor Jesús. Hay eunucos, es decir, imposibilitados para casarse, para el matrimonio. Propiamente los eunucos, pero aquí el Señor nos coloca tres clases de eunucos, ¿no? Tres grupos de personas imposibilitadas para el acto o la relación sexual. Unos porque son hechos eunucos por los hombres, las personas que son castradas, y sabemos que existían culturas en las cuales se castraban a las personas para que éstas entonces sirviesen, por ejemplo, en el palacio, al rey, a la arena, a las mujeres del rey. Y era necesario entonces que, como tenían contacto con las mujeres del reino, entonces castraban a esta persona y la hacían eunuco, ¿no? La imposibilitaban para la relación sexual. Incluso encontramos en la historia que existen o existieron en un momento cuando las mujeres, por ejemplo, no podían cantar en público. A los niños que tenían una buena voz, antes que la pubertad le distorsionase su voz aguda, los castraban. Y a estos castrados se les permitía entonces, o servían más bien, para cantar con esta voz aguda, dado que no había voz femenina que pudiese entonar en público. Entonces estos lo llamaban de hecho los castratis, ¿no? Niños que eran castrados a efectos de que la pubertad no, entre comillas, dañara su voz. O sea, era una práctica esto de la castración, y que el Señor Jesús hace referencia a esto. Algunos son castrados o hechos eunucos por los hombres. Los hombres los castran. Otros, dice el Señor Jesús, que nacen eunucos del seno materno. Nacen eunucos del seno de su madre. O sea, por alguna razón nacen imposibilitados para casarse. Algún defecto, algún tema congénito en el que la persona nace y nace con defecto en sus genitales. Incluso hemos visto nacimientos que por algunos defectos de la genética en su momento, al momento del nacimiento, durante el embarazo de la madre, el feto sufre alguna serie de daño durante el embarazo y nace entonces con esta imposibilidad para contraer matrimonio, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando de estos que ya nacen desde el seno de la madre, nacen imposibilitados para contraer matrimonio. Recordemos que el contexto en el que el Señor está hablando es justamente del matrimonio, cuando le hacen la pregunta de que si se podían o no divorciar, y cuando le exclaman que entonces eso era muy duro. Por eso él ahora va a poner esto de que algunos nacen con imposibilidad de casarse, nacen así, otros, como lo decíamos, son hechos así por los hombres. Y aquí viene la tercera categoría o el tercer grupo, que es del que queremos hablar. Dice el Señor Jesús, hay otros que se hacen eunucos, o sea, se imposibilitan para el matrimonio a sí mismos, se hacen eunucos a sí mismos por amor al reino, por amor al reino. Y sencillamente el Señor añade, quien pueda entender esto, que lo entienda, ¿verdad? Y aquí es donde entonces la iglesia ha encontrado, por supuesto, el fundamento para valorar este otro estado del que el Señor está hablando. El Señor ya ha hablado del matrimonio y lo eleva a la categoría de sacramento, lo pone en una categoría superlativa, importante, relevante, en el sentido de que tal vez sea el estado, digamos, esencial del ser humano. Recordemos incluso que los judíos decían que se es medio hombre hasta que no se ha casado, ¿no? Como quien dice, cuando se casa a los 20 años, era la tradición judía, cuando se casa encuentra ya el complemento. Entonces que Jesús ahora esté abriendo esta puerta para decir que hay otro estado, y que aquellos que por amor al reino no se casan, ¿verdad? No se casan, permanecen célibes, permanecen sin casarse por amor al reino, es otro estado. Pero fíjense entonces que lo está colocando, digamos, si bien en un estado homogéneo, paralelo, vamos a ver que San Pablo incluso va a poner el énfasis en que tiene aún mayor predilección y mayor valía el estado del célibe, que se queda así
por amor al reino, no por otra razón, ¿no? Hay muchas personas que deciden no casarse porque pues, estiman que no les es necesario o importante y permanecen solteros o solteras, pero no están tomando esta decisión por amor al reino, es decir, para hacerse uno plenamente con Jesús y que Él sea su pareja, que Él sea su esposo, ¿no? Casarse plenamente con Jesús y dedicarse 100% a las cosas del reino, por amor al reino. Ahora veamos lo que el apóstol Pablo nos va a decir sobre el mismo particular, ¿verdad? Vamos a la carta a los Corintios, en el capítulo 7, vamos a encontrar algunas anotaciones del apóstol San Pablo sobre este tema tan relevante del celibato. Aquí va a decir lo siguiente, dice San Pablo: lo que les digo es una concesión, no un mandato. Por esto la iglesia claramente establece esto del celibato como una disciplina y no como un dogma. Para la iglesia esto no es una verdad inmutable, ¿okay? El hecho del celibato, o sea que en cualquier momento es probable que la iglesia decida hacer un giro en esto. Pero si tenemos la recomendación del Señor Jesús, la iglesia ha estimado en gran valía esta recomendación y es la razón por la que esto se ha mantenido perennemente y ya lo veremos desde los primeros siglos. El mismo Jesús fue el ejemplo de esto, no tomó esposa, ¿verdad? Se mantuvo célibe y San Pablo viene aquí a decirnos también y a ponerse él mismo como ejemplo del celibato y veamos por qué razón. Entonces San Pablo va a decir lo siguiente: mi deseo sería, lo que él desea, ¿no? Mi deseo sería que todos fueran como yo, como él, célibe, no se casó. Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. ¿Okay? Esto es lo que San Pablo entonces va a decir: ojalá que todos fuesen como yo, que todos fuesen célibe. San Pablo vamos a ver que va a poner incluso el celibato por encima de la vocación matrimonial. No va a denigrar el matrimonio, está diciendo que es bueno el matrimonio y por eso la iglesia da estas dos salidas, da estos dos caminos: la vocación matrimonial, la vocación sacerdotal. Los eleva ambos a categoría de sacramento por mandato del mismo Señor y por eso tenemos que el matrimonio es un sacramento donde hay presencia real de Dios entre los cónyuges y también el orden sacerdotal es un sacramento porque ha sido Cristo mismo quien lo instituyó. Entonces San Pablo está en este momento diciendo: ojalá todos fueran como yo, célibes, ojalá así fuese, ¿verdad? Pero va a añadir San Pablo lo siguiente: no obstante, digo a los solteros y a las viudas que estaría bien que se quedaran como yo, o sea, como él, célibe. La persona que esté en soltería, manténgase soltera. La persona que se ha casado pero ha enviudado, manténgase en su estado también de soltería, sin marido, sin mujer. ¿Okay? Esa es la recomendación del apóstol San Pablo, que sean como él, célibe. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse, dice el apóstol San Pablo. Y aquí viene un tema muy importante y es que San Pablo está diciendo que el contenerse es un don, es un don. Por eso la iglesia ha entendido eso y ha entendido que Dios a algunos les da este don de la abstinencia y a otros les da el don para hacer vida conyugal, para casarse. La persona que entiende que ha sido llamada a esta vida y que entiende que ha sido llamada al sacerdocio, abraza el consejo del Señor Jesús, esto de que se hacen eunucos por amor al reino y abrazan este consejo de San Pablo y es la razón por la cual la persona se hace sacerdote por el llamado que recibe el Señor, porque entiende no solo que tiene ese llamado, sino que también comprende que tiene este don de la abstinencia que el Señor le regala, porque es eso, es un don. Es un don que va a ser difícil que quien no lo tiene o quienes no lo tenemos lo miremos desde la óptica del regalo que el Señor hace en la persona a la cual le da este don tan maravilloso de hacerse uno exclusivamente con el Señor y no estar dividido. Esto es lo que va a decir San Pablo a continuación. Veamos por qué San Pablo recomienda que se queden las personas en la soltería, que se viva el celibato. Va a decir San Pablo lo siguiente, y voy a leer el versículo 32 de ese mismo capítulo 7,
va a decir San Pablo lo siguiente: me gustaría verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. O sea, no tiene más preocupación sino el Señor, agradar a Dios. O sea, no está dividido, está íntimamente unido a Jesús y solo le preocupa su Señor Jesús y el reino del Señor. Esto es lo que la iglesia entiende y por eso sabe que el sacerdote en su soltería se va a dedicar plenamente al servicio pastoral, no a su esposa, no a sus hijos, que no está mal los casados, pero si alguien va a servir al reino por amor al reino, se abstiene de casarse para hacerse uno plenamente con el Señor y servir exclusivamente al Señor y no a otra cosa. A continuación esto lo va a señalar San Pablo. Dice, el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer, lo que le obliga a estar dividido. El casado está dividido entre complacer a su mujer, entre las cosas del mundo, en el sentido de satisfacer las necesidades materiales, espirituales de su esposa, de sus hijos, de su familia. Tiene ese compromiso y esa obligación y a la vez tendrá que atender los asuntos del Señor. De San Pablo dice, está de una u otra manera dividida. Por eso la iglesia entiende que aquel que abraza el sacerdocio debe dedicarse única y exclusivamente al Señor y no estar dividido, sino plenamente destinado a la atención pastoral. Pongamos un ejemplo en la sana lógica, ¿verdad? La persona que está dedicada, pensemos hoy a los sacerdotes sirviendo en el altar, pero el sacerdote tiene a su hijito enfermo por alguna razón, entonces hoy no hay servicio porque el sacerdote está atendiendo a su hijo en el hospital, porque el hijo del sacerdote peleó con un amiguito en el colegio y lo llamaron para que el acudiente, que es el sacerdote, salga a atender esa cita. La esposa del sacerdote está en embarazo, va a dar a luz, entonces el sacerdote sale a atender el tema y le toca hacerlo, y entonces los fieles de una u otra manera en ese sentido estarían desprovistos de esa atención plena que debe darle el sacerdote a su comunidad, Por eso el celibato lo que busca es eso, que por amor al reino el sacerdote se abstenga de mujer, con el ánimo de vivir fielmente el servicio del reino del Señor, única y exclusivamente. Por eso, de hecho, la palabra celibato viene de cheli, ¿no? Celibato, cheli, cheli que es cielo, por amor a los cielos, por amor al reino de los cielos, se hacen eunucos, como dice el Señor Jesucristo. Pero San Pablo sigue añadiendo lo siguiente, va a decir el apóstol Pablo: les digo esto para su bien, no para tenderles un lazo. Solo pretendo que accedan a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. Qué bonito lo que San Pablo dice, ¿verdad? Y es que se pinta uno tener una vida completamente dedicada al Señor, única y exclusivamente dedicada a Él, a la oración. Fíjense que ojalá nosotros pudiésemos comprender. Acá, por ejemplo, tengo este libro que es la liturgia de las horas, uno de los tomos de la liturgia de las horas, ¿verdad? Que es la oración litúrgica de la iglesia. La iglesia santifica todo el día, con oraciones en la mañana, las laudes, en la tarde las vísperas, antes del descanso nocturno las completas, y en el intermedio las horas tercia, sexta, nona. O sea, todo el día la iglesia está orando, y esto es una obligación del sacerdote. El sacerdote, porque entendemos que ha de dedicar todo su día a la oración. Nosotros como laicos va a ser muy difícil con los compromisos no solo familiares, los compromisos de la empresa, los compromisos del trabajo, los compromisos que adquirimos cuando de una u otra manera somos parte de alguna junta de acción comunal, somos miembros de un consejo de administración en una copropiedad, pertenecemos a un gremio económico, a un sindicato, ¿es cierto? Entonces hay tantos compromisos en los que nos desenvolvemos en el día a día que seguramente va a quedar muy complicado tener todo el día y estar todo el día en oración
como es el mandato de la iglesia a su sacerdote, para que todo el día, como San Pablo lo pidió, con himnos, con salmos y con cánticos inspirados, estemos alabando al Señor. Esto es una composición justamente de himnos, de cánticos inspirados y de salmos. Así la iglesia está alabando todo el día al Señor. Y el sacerdote, que está destinado a vivir plenamente, únicamente, sin divisiones, con su esposo el Señor, única y exclusivamente, debe estar en constante oración, celebrando los sagrados misterios, recibiendo a quien llega a pedir el sacramento de la confesión y visitando a los enfermos. Debe estar destinado exclusivamente para vivir su día y sus días plenamente dedicado al 100% al Señor. Esto no implica o no quiere decir que los laicos no nos esforcemos también por llevar una vida de intimidad con el Señor lo más que se pueda y hacerlo presente en la familia, por supuesto que sí. Pero es de resaltar lo que San Pablo nos está diciendo. Dice él: solo pretendo que accedan a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. El trato asiduo con el Señor sin distracciones, que nada nos detenga, que nada nos obstaculice este camino de tener este trato profundo, asiduo con el Señor, sin ninguna distracción. Por eso San Pablo dice: lo mejor sería no casarse, lo mejor sería ser célibe. Esto la iglesia lo entiende de esta manera. Lo entiende así, y entonces abre las puertas para que los sacerdotes tomen la decisión, si entienden que tienen ese llamado, si entienden que tienen esa vocación, si entienden que tienen esa continencia, abracen este gran servicio, ministerio que el Señor ha querido instituir el día de su última cena. Y finalmente quiero cerrar con esto que dice San Pablo acá. Dice: por tanto, el que se casa con su virgen o con su doncella, con su novia, digámosle así, actúa bien. O sea, San Pablo está diciendo: el que se casa actúa bien. Es decir, es plausible, es un estado del ser humano. Cristo lo ha elevado a la categoría de sacramento, o sea, es algo, por supuesto, bueno, es la esencia, el núcleo de la sociedad, la familia, es algo de elogiar, por supuesto que sí, dice San Pablo. Pero añade: y el que no se casa actúa mejor. El que no se casa actúa mejor, dice el apóstol San Pablo. Decir entonces esto por parte de Pablo, que el que no se casa actúa mejor, está explicado el por qué antes, ¿verdad? ¿Por qué actúa mejor aquel que no se casa? ¿Por qué aquel que opta por dedicar su vida exclusivamente al Señor es mejor visto que aquel que se casa, repito, para las cosas del reino, ¿cierto? Para servir plenamente al reino de los cielos, como decía el Señor Jesús. Es entonces esta la razón por la cual la iglesia entiende el celibato. Ahora, San Pablo aquí dice algo muy importante, y estoy hablando del versículo 17. Dice: esto es lo que ordeno en todas las iglesias, dice San Pablo, ¿verdad? Dice que cada uno viva como le ha hecho el llamado el Señor. San Pablo entonces habla aquí de un llamado, y que cada quien viva ese llamado. Y dice él: esto es lo que yo enseño en las iglesias. Entonces, si algunos han sido llamados al sacerdocio para vivir, porque entienden que ese llamado lleva implícita la continencia, si han aceptado este llamado, vivan así este llamado en su soltería. Pero si otros han sido llamados al matrimonio, viva su matrimonio. Entonces, esto es lo que las Sagradas Escrituras nos dicen al respecto, dado en que haya recibido el llamado, ¿cierto? Entonces, ese del estado, y entendiendo que tenemos el estado de la soltería, el estado del matrimonio, entonces el llamado que el Señor hace en ocasiones, algunos el Señor lo llama para servir en el diaconado, algunos lo llama para servir en el ministerio del presbiterado, ¿verdad? En el orden sacerdotal. Algunas muchachas sienten que han sido llamadas para vivir su vida en un monasterio, dedicarla a la oración, y se consagran para ese efecto y dedicarse enteramente al Señor. Entonces, si sienten ese llamado a vivir de esa manera, es para vivirlo en ese sentido. Por eso la iglesia lo ha entendido, y ha entendido que el celibato resulta ser tal vez el arma
más valiosa, más contundente que el Señor regala a su iglesia, para que el servicio de la iglesia a los fieles sea un servicio perenne, un servicio permanente y un servicio verdaderamente que pareciera o que debiera ser como si el mismo Cristo lo prestara. Por eso de que el célibe está unido plenamente al Señor sin distracciones, porque tiene ese trato asiduo con el Señor, como dice el apóstol San Pablo, y por eso entonces sirve. Obviamente encontramos nosotros que hay quienes sin este don de la continencia han ido a acercarse al sacerdocio, algunos por esconder sus desvíos, sus perversidades también, y encontramos cómo la iglesia ha tenido por algunos ministros grandes fallos en todo este tema de los escándalos sexuales que se han visto. Algunos quieren asociar esto al tema del celibato, como quien dice, no, porque la iglesia obliga al celibato, esa es la razón por la cual se presentan estos escándalos sexuales. Pero nosotros conocemos de escándalos sexuales, obviamente pegan más duro, y así debe ser en la iglesia. La iglesia tiene que poner la cara y tiene que erradicar de una vez estos escándalos sexuales. Pero sabemos que hay escándalos sexuales en muchas denominaciones cristianas. Hemos escuchado casos de pastores abusando incluso de nietecitas o nietecitas. Hemos escuchado una gran cantidad de casos en la iglesia de los testigos de Jehová, sobre todo en los Estados Unidos, donde hay todo ese proceso en contra, y no solo en el ámbito religioso, ¿no? Sino también en los académicos, en la docencia. Hemos visto cómo profesores abusan de niños. Entonces todo esto existe, y no es justamente por el celibato, ¿no? O sea, esto no tiene un vínculo directo el celibato, sino que estas personas que viven esta depravación, esta aberración, se han logrado infiltrar en todos los ámbitos de la sociedad. En todos los ámbitos de la sociedad, lastimosamente, existen estos depravados que han abusado sexualmente de nuestros niños, y sin duda es una aberración que, y así debe ser, golpea más duro en la iglesia, y digo en la iglesia católica, porque una persona que se autoproclame pastor y mañana se escucha que abusó de un menor, yo no estoy diciendo que eso esté bien, por supuesto que es una horrorosidad, es una aberración y tiene que pagar, pero que un sacerdote lo haga, al igual de que es aberrante, en mi opinión es peor aún que lo haga un sacerdote, porque este sí es un ministro verdadero del Señor, a quien el Señor ha llamado justamente y le ha dado la confianza también para que ejerza este ministerio con personas vulnerables, con personas como los niños, que lo que deben es acogerlo, y terminen malográndole la vida de esta manera. Es peor, repito, en el seno de la iglesia que esto ocurra. Pero insisto, no tiene que buscarse este conector con el celibato en ningún sentido. Bien, para ir finalizando, quisiera dejar en claro que en el Antiguo Testamento nosotros vemos y a veces cometemos muchos errores en la interpretación de las Sagradas Escrituras, porque no analizamos el Antiguo Testamento con una visión cristológica. Es decir, el Señor Jesús decía: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Entonces, digamos, el Antiguo Testamento y todas sus figuras, sus instituciones, todo lo que en el Antiguo Testamento se celebraba, el Señor no es que vino a hacer una abolición erradicando todo, ¿verdad? Lo que se celebraba en la Antigua Alianza. El Señor vino a darle su plenitud y su consumación. Y una de estas cosas es justamente el sacerdocio. El sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de la tribu de Leví, que era el sacerdocio de la Antigua Alianza, tiene su consumación en Jesucristo, el único y sumo sacerdote. El sacerdocio de la Antigua Alianza fue cambiado, como dice la carta a los Hebreos, por el sacerdocio ahora a la manera de Melquisedec, ¿verdad? A la manera de Melquisedec, es decir, pan y vino. Justamente Jesús instituye sus sacerdotes, la última cena, cuando parte el pan y el vino, y ordena, la orden sacerdotal ordena que esto se celebre en memoria suya. ¿Para qué están los sacerdotes? Dice la carta a los Hebreos: para ofrecer sacrificios, ¿verdad?, y oblaciones en favor del pueblo por la expiación de sus pecados. Entonces el Señor Jesucristo le pide a sus discípulos que ofrezcan este sacrificio
como dice el profeta Malaquías, el sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso, como dice la carta a los Hebreos, la ofrenda del cuerpo de Cristo. Pidió a los sacerdotes que lo perpetuaran, pidió a sus discípulos que lo perpetuaran. No uno y otro sacrificio distinto al del Calvario, no. El mismo sacrificio del Calvario, el Señor ha pedido que se perpetúe. Por eso dice San Pablo que cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva, hasta que vuelva. Es por esto entonces que el sacrificio que el Señor ha pedido a sus discípulos que realicen y por supuesto los sucesores de los discípulos en la iglesia a lo largo de los años, de los siglos, han venido perpetuando, han venido realizando. No se trata de otro sacrificio, sino el sacrificio del Calvario, y por eso en la aclamación, después de estar de rodillas en el momento de la transubstanciación, nos ponemos de pie, ¿verdad?, para hacer la aclamación, anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección. O cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Por eso es que decimos, ven, Señor Jesús, siguiendo justamente estas palabras del apóstol San Pablo. Pero bien, lo que quería significar acá es que el sacerdocio de la antigua alianza, ya preveía esta abstinencia sexual cuando el sacerdote que debía servir en el templo tenía su turno de servicio, debía previamente abstenerse de relación sexual con su esposa. Porque cualquiera dijera, no, es que se casaban. Claro, se casaban, pero estaba el mandato de la abstinencia sexual al momento de servir en el templo. Esto, y quiero tomar aquí unas palabras, me parecen a mí muy sabias, de quien en lo personal es el teólogo más grande que han dado estos tiempos actuales, por lo menos, para ser humildes, digamos que actuales. Y hablo del Papa Emérito Benedicto XVI o Joseph Ratzinger, ¿cierto? Él en su último escrito que hizo a la par con el cardenal Sara, el prefecto para la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos, escribieron a dúo un libro llamado Desde lo profundo de nuestros corazones. Perdón, y allí el Papa Benedicto dice algo del celibato muy sabio, y habla él de aquello que era funcional en la antigua alianza, ahora ha venido a ser ontológico en la nueva alianza. Y preciso, los sacerdotes debían guardar la abstinencia por la función, por aquello que celebraban en el momento de su respectivo turno. Pero hoy ha querido el Señor que el misterio divino, el culto divino, esté en íntima y constante cercanía con el sacerdote. O sea que hoy el sacerdote no es que tiene turno celebrando, sino que entonces esa abstinencia que se pedía en su momento al sacerdote para entrar plenamente al servicio del culto, ahora entonces, como quiera que el sacerdocio que se comparte con Cristo, que es el único y eterno sacerdote, los sacerdotes que participan de ese sacerdocio del Señor están celebrando perennemente el culto, y es la razón por la cual entonces el sacerdocio ya se abraza no como algo funcional como en la antigua alianza, sino ahora como algo ontológico o de la esencia misma del sacerdocio. Eso entonces para hacer este comparativo con la antigua alianza. Y quiero cerrar con lo siguiente, en el sentido de que a lo largo de la historia la Iglesia ha asumido esta práctica por estas recomendaciones evangélicas que vimos, tanto en el Evangelio de Mateo por parte del mismo Señor Jesucristo, como por el apóstol San Pablo. Y así las primeras comunidades vivían. Es que pues si nosotros vemos el trasegar de los apóstoles, y cuando vemos que aparece no solamente Pablo, sino Bernabé, cuando aparece Esteban, vemos que no hay esa vida familiar de los apóstoles, sino que están dedicados estrictamente al Señor. Incluso el apóstol Pedro, como algunos dicen, quieren achacar que es que no, que Pedro era casado. Por supuesto, vemos que la Biblia nos habla de la suegra de Pedro, y de ahí se hace la deducción que Pedro era casado. Nunca se nos habla de la esposa del apóstol Pedro, y más que todo Pedro le pregunta al Señor ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Y el Señor le responde, mira Pedro, es que el que ha dejado mujer, ha dejado su esposa, ha dejado hijos, ha dejado familia, ha dejado casas, por mí tendrá su recompensa. Seguramente estos hombres dejaron todo, y por eso Pedro se embarca en su viaje del ministerio petrino, en toda su predicación apostólica, no con su esposa al lado, ¿verdad?
Pablo habla de que había derecho a llevar mujeres en el ministerio, y no propiamente esposas, ¿no? Sino que había derecho a llevar personas que apoyaran, que asistieran, y que también la mano femenina estuviera acompañando a los apóstoles en el servicio de la predicación, asistiéndoles seguramente en cuantas necesidades había en todo lo que este ministerio implicaba. Ahora bien, vale decir lo siguiente, claro, es que hay unas cartas pastorales de Pablo a Tito, a Timoteo, donde habla que el obispo, el diácono, debe ser casado una sola vez. Debe ser casado una sola vez. Claro, uno se pregunta en aquel entonces que se debían escoger sobre todo los episcopos, o sea, recuerden que la palabra presbítero, que eran los ancianos, eso de escoger ancianos o presbíteros y encontrarlos no casados, pues complejo, ¿no? Difícil en ese momento de la historia de las primeras comunidades, asumir que se encontraban a personas célibes para ponerlas al frente de las comunidades. No, seguramente se encontraban personas ya casadas, y por eso San Pablo se cuida en decir que se ha casado una sola vez, cosa que si perdía la esposa, que enviudaba, no se volviera a casar. Y esto es lo que garantizaba, y así lo han interpretado adecuadamente los padres de la iglesia de los primeros siglos, lo que garantizaba era la abstinencia sexual, precisamente porque al casarse nuevamente era prácticamente imposible no garantizar la relación sexual con la nueva esposa. Entonces simplemente apuntaba a esto, estas citas de las que se hablan, y mientras la iglesia por supuesto acoge en su corazón este mandato de Cristo de hacerse eunucos por amor al reino, y sabemos que la revelación es evolutiva, es paulatina, y mientras la iglesia va en su decurso madurando y recibiendo a los diáconos que después iban a ser los presbíteros, recibiendo a los presbíteros que después iban a ser los episcopos, y que estos pues sí, siendo jóvenes, llegaban al punto en el cual se mantenían célibes, y de acá es donde ya viene la práctica de la iglesia desde los primeros siglos. De hecho vemos como Justino Mártir, que nace en el año 100, muere en el año 165, ya Justino Mártir hacía referencias a el gran número de personas que acogían el hecho de no casarse, porque entendían que así había más unidad con el Señor. Varios escritores de la época, igual Arístides, por ejemplo, de Atenas, también nos narra esto, de que dice: muchos entre nosotros, hombres y mujeres, envejecen siendo célibes, envejecen sin casarse, para estar más íntimamente unidos y unidas al Señor. Por eso vemos en la iglesia el tema de las monjas, las mujeres que deciden hacerse célibes por amor al reino, para tener esa vida de oración por la iglesia, esa vida de actividad en el servicio, en la caridad por la iglesia, y los hombres, en este caso los sacerdotes, los religiosos, que se hacen célibes también por amor al reino, siguiendo esta práctica que desde los primeros siglos la iglesia llevó. Ahora, llega un momento de la historia donde la iglesia tiene ya que entrar a hacer una definición de esto formal. Y surge justamente en el año 306, en lo que se conoció como el Concilio de Elvira, ¿verdad? La ciudad que hoy es Granada, en España. A ese concilio de Elvira asisten 19 obispos de la península ibérica, 19 obispos y cerca de 29, casi 30 sacerdotes. Asisten también diáconos y laicos a ese concilio de Elvira, y allí en su canon número 33 la iglesia va a determinar su primera disposición sobre el celibato, pidiéndole justamente a los que ejercen el ministerio sacerdotal que abracen el sacerdocio, y ya empieza a imponerlo como una disciplina dentro de la iglesia. No es que no existía y que ahí se inventó, no. Esa práctica que la iglesia ya traía en los primeros siglos, lo que hace la iglesia aquí en este concilio de Elvira es formalizarlo. Estoy hablando de un concilio del 306 de la iglesia. Algunos, distorsionando la historia, que han llegado a decir que es que la iglesia católica la fundó dizque Constantino, porque confunden el edicto de Milán. El edicto de Milán, que da libertad a los cristianos, lo confunden con una especie de creación dizque del catolicismo por parte de Constantino. Asuma que eso sea cierto, lo que les enseñaron algunos, ¿verdad? Fíjense que estoy hablando de un concilio del 306, cuando según usted la iglesia católica no existía, porque según existió fue después del 313. Falso de toda falsedad, ¿no? La iglesia católica, la iglesia universal, como la llamó Ignacio de Antioquía cuando apenas corría el año 107,
Ignacio es el primero en hablar de católicos, católica, ¿verdad? Le dice católica a la iglesia hablando de universal, como dice Mateo, porque convoca a todas las gentes, por eso la iglesia es católica, universal. Entonces, en el concilio de Elvira ya se habló del celibato como una disposición. Bueno, encontramos también un decreto que primeramente se ve de manera formal cuando por vez primera un papa de la iglesia habló del Papa Ciricio, que cerca del año 330, 340 aproximadamente, decreta, pues justamente se llamó así, los decretales del Papa Ciricio, impone o habla con la autoridad que le ha sido dada, porque de las llaves que Cristo entrega a Pedro, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso 15, donde pone a Pedro como el pastor universal, y las llaves que le entrega en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, verso 18, esa autoridad que le entrega el Señor a Pedro y lo pone como pastor universal de la iglesia, y a la muerte de Pedro sus sucesores, ¿no? La historia nos dice que después de Pedro le sucedió Lino, después Cleto, Clemente, etcétera, hasta llegar hoy a Francisco. Esa autoridad la invoca el Papa Ciricio, aquí entonces habla él de esta castidad, de este celibato, que se le pide al clero que sirve en el altar, que lo obedezca, lo asuma por mandato del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Que se hagan eunucos por amor al reino, y que quienes sientan esa llamada entren a ser parte del clero, del sacerdocio. Otros concilios más adelante, como los concilios de Letrán, tanto el primero como el segundo concilio de Letrán, cerca del año 1120, 1123, también se decretó de manera todavía aún más solemne, porque fue un concilio ya de más apertura que el concilio de Elvira, el tema del celibato en la iglesia. El concilio de Trento igual también lo ratificó cerca del año 1533. Entonces esta disciplina en la iglesia desde todos los tiempos se ha venido practicando. Ahora bien, hay vamos a encontrar algunos sacerdotes casados. Eso nos va a parecer extraño, ¿cómo así algunos sacerdotes casados en la iglesia? Dos razones, ¿verdad? Y las vamos a decir ya para finalizar. ¿Por qué razón a veces encontramos sacerdotes casados en el seno de la iglesia católica? Por dos razones. La primera, porque nuestros hermanos orientales, los que llamamos los ortodoxos, ellos acogieron el celibato en otra vía, llamémosle así. Los sacerdotes ortodoxos, o digamos, se puede ser sacerdote casado, ¿cierto? Si se es sacerdote ortodoxo, o sea, los cristianos de Oriente, la iglesia ortodoxa, si alguien asume el sacerdocio, lo aceptan en el sacerdocio, lo pueden aceptar con su esposa, lo pueden aceptar casado, perfectamente válido, sacerdote, no obispo, sacerdote, y lo pueden aceptar célibe. Si es célibe y abraza el sacerdocio, se debe mantener en ese estado, como decía San Pablo, manténgase en el estado en el que el Señor le hizo el llamado. Entonces no se aceptaría una persona ortodoxa, un sacerdote ortodoxo que entró célibe, recibió el orden sacerdotal, no se podría casar luego, ¿verdad? No se podría casar. Y los obispos solo son escogidos de entre los célibes en la iglesia ortodoxa. Cuando digo iglesia ortodoxa, para algunos que de pronto no van a entender esto que estoy hablando, es que la iglesia siempre ha sido una, ¿no? La iglesia católica, desde que nació ha sido una, desde que Cristo la funda en Pedro ha sido una. La iglesia siempre ha sido una, ¿verdad? Pero en un momento de la historia, la iglesia, que siempre había estado presidida en la caridad por el Papa, por el obispo de Roma, en un momento, cerca del año 1104, la iglesia tiene una división, un cisma realmente. La doctrina es la misma, pero tiene una división con la sede de Constantinopla, que era tal vez el patriarcado de mayor importancia en Oriente, ¿verdad? En Oriente existían otras sedes patriarcales, la de Jerusalén, la de Alejandría, la de Antioquía, la de Constantinopla. Y acá en Occidente existía la sede de Roma, y Roma era el primus inter pares, ¿no? El primero entre los pares, entre los hermanos. Era visto como la sede principal de la iglesia, donde ocupaba su cátedra el sucesor del apóstol Pedro. Entonces la iglesia
tiene ese cisma que llamaron cisma de Oriente y Occidente, se fracciona la iglesia cerca del año 1104, como decía hace un rato, y ese cisma entonces, digamos, hirió a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal, a la iglesia católica, y nuestros hermanos de Oriente quedaron llamándose desde allí los ortodoxos, ¿verdad? Los cristianos de Oriente y los católicos, la iglesia católica, por eso a veces dice la iglesia católica romana. Entonces llega un momento en el cual los hermanos orientales empezaron, y reconociendo que la unidad por la que Cristo había abogado debía mantenerse y que la doctrina de la iglesia era una sola, y reconociendo también que el primado estaba en el sucesor de Pedro en Roma, muchas de estas iglesias ortodoxas empiezan a volver a casa, ¿no? Empiezan a volver a la comunión con Roma, y hoy día hay cerca de 24 iglesias de rito oriental, ortodoxas, que han vuelto al seno de la iglesia católica, la comunión con el apóstol Pedro, con Roma, ¿no? Con la iglesia, con su sede en Roma. Entonces, estos hermanos ortodoxos, ellos aceptaron la práctica del celibato, lo tienen en gran estima, todos sus obispos son célibes. Los sacerdotes que aceptan el sacerdocio, las personas que aceptan el sacerdocio, reciben el sacerdocio, sin esposas se deben mantener célibes, pero también aceptan sacerdotes, personas que ya se han casado como sacerdotes. Entonces, por eso, estos hermanitos que han vuelto a la comunión con Roma, la iglesia, para mantener esa unidad, los ha aceptado. Ha aceptado que estos sacerdotes, si bien casados algunos, pudiesen volver y no censurar la iglesia esta práctica. Por eso incluso hay dos códigos de derecho canónico, un código de derecho canónico para la iglesia de rito latino, para nosotros acá, y un código de derecho canónico para las iglesias de rito oriental, donde a ellos, repito, se les permite que puedan haber sacerdotes casados, ¿okay? No obispos, ¿no? Obispos casados no. Y también ocurre esto con los hermanos anglicanos, que también, reconociendo que la iglesia es una sola, esta fue otra separación que hubo con Enrique VIII, en la época de Enrique VIII, se separaron la iglesia de Inglaterra, gran parte de la iglesia de Inglaterra se separó, y terminó adhiriéndose a la monarquía, terminaron ellos pues asumiendo gran parte de la doctrina que ella traía, pero se mantuvo esa división de la iglesia. Muchos anglicanos han vuelto al seno de la iglesia también, tal vez el más eminente de todos, recordado, el cardenal Newman, que era obispo de la iglesia anglicana. La iglesia lo recibe y llegó a ser cardenal y fue incluso canonizado, ¿verdad? El cardenal Newman fue canonizado. Y bueno, en fin, lo que quiero decir es que los anglicanos también se les ha permitido volver al seno de la iglesia, pero como a ellos se les permite contraer matrimonio, a los sacerdotes anglicanos, recordemos el caso del padre Poutier, un caso muy conocido de un sacerdote católico que por la falta de continencia buscó pareja, y fue a parar entonces allá en la iglesia anglicana, ¿no? En la iglesia anglicana. Pero bueno, lo que quiero decir es que estos anglicanos, reconociendo que la verdad de Cristo la ha puesto en su única iglesia, la iglesia católica, ellos han pedido volver al seno de la iglesia los ha aceptado, y a los que son casados les ha permitido que vuelvan y que puedan ser sacerdotes con sus esposas sin ningún problema. Lo que no se va a permitir es que puedan llegar a ser obispos habiendo contraído nupcias. Entonces, digamos que son las excepciones. El diaconado en la iglesia también permite que las personas ejerzan el diaconado, sea solteros, sean célibes, o puedan ejercer el diaconado también con sus esposas. El diaconado permanente se le puede también ordenar diáconos permanentes en la iglesia a personas casadas. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a una misa y ven la diferencia, porque el sacerdote usa su estola, digamos, sobre el hombro, como Cristo, la oveja, que representa la estola también, ¿verdad? Podemos verle la estola al sacerdote, mientras que la estola del diácono va cruzada, y uno ve la diferencia entre el diácono y el sacerdote en la celebración. Pues el diácono puede ser una persona casada sin ningún problema, la iglesia los admite, pero no así por la regla general ni al sacerdote ni al obispo.
Bien, eso era entonces lo que teníamos para conversar hoy, para dejar en claro por qué la iglesia tiene esta práctica del celibato, cuál es la razón bíblica, dónde están sus fundamentos, como lo hemos visto, y lo que a lo largo de la historia se ha venido diciendo sobre el sacerdocio, más que sobre el sacerdocio, sobre el celibato. Bien, entonces reconozcamos en los sacerdotes también esta vida que han querido llevar y que es de halagar esta entrega total por el Señor, y acompañémoslos con nuestras oraciones para que esos votos que ellos hacen de pobreza, de obediencia y de castidad se puedan cumplir, los puedan cumplir, que sean imitadores verdaderamente de Cristo, que fue también el primero en darnos ejemplos de la castidad, de la obediencia y de la pobreza. Entonces que ellos puedan imitar también a nuestro Señor, y que el provecho sea para nosotros, ¿cierto? Porque este celibato no es más que un hecho para que nosotros los fieles podamos ser, digamos, bendecidos por estas gracias de los sacerdotes. Es que la fertilidad, la fecundidad del sacerdocio está precisamente en el cumplimiento de estos votos. El célibe sacerdote, por eso le llamamos padre, tiene una cantidad de hijos justamente por su fidelidad a Cristo. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde a todos y que nos dé la gracia de llevar una vida verdaderamente íntima, unida al Señor, y que su gracia se vea reflejada en nosotros para que podamos reflejarlo nosotros también a Él. Muchas gracias por todo y hasta una próxima oportunidad. Mi amado.